Buenas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal donde estoy documentando todo mi proceso hacia $100.000 al mes y además también ayudando a otros negocios digitales a que puedan conseguir lo mismo. Y hoy vamos a estar hablando, como ven acá en la pantalla, del closing de ventas, que sin dudas habilidad top 1 para poder tener ventas en tu negocio, ya que si no sos bueno cerrando ventas o no sos bueno adquiriendo clientes, tu negocio se muere. Entonces, ya estuvimos hablando en el video pasado sobre prospección y appointment setting, así que ya saben una de las formas y de las mejores formas para traer llamadas calificadas justamente a su negocio, y ahora con el closing de ventas para poder convertir estos interesados o simplemente potenciales clientes en realmente clientes de tu negocio digital, o ya seas vos que estés cerrando las ventas o un closer, ¿ok? Entonces, número 1, ¿qué es el closing de ventas? Como bien ya saben, tenemos por acá arriba todo lo que es el índice que lo armó Papacho y el título, así que empecemos. ¿Qué es el closing de ventas? Básicamente es la habilidad o el proceso por el cual, por medio de preguntas, encontrás dolores de las personas que lo mantienen o que están en esa situación actual que tiene el prospecto justamente, y cuáles son los deseos que quiere conseguir esta persona en esa situación deseada que se está visionando justamente en la misma persona. De, por ejemplo, acá dentro de 6 meses, cómo se ve la persona físicamente, pongamos de ejemplo, como en el caso de un coach fitness, ¿ok? Entonces encontramos dolores de cómo está a día de hoy la persona, qué deseos tiene que quiere conseguir esta persona, y a partir de ahí, nosotros lo que vamos a buscar en esta llamada de ventas es posicionar a nuestra metodología, a nuestro vehículo único justamente para poder pasar, para que la persona pueda pasar de donde está hoy en día hacia donde quiere estar de la forma mucho más rápida, eficiente, eficaz, con menos tiempo y menos esfuerzo para la persona, y así ahorrarse tiempo e invertir dinero justamente en nuestro servicio, mentoría o producto. Eso es básicamente lo que es el closing de ventas. Ahora, ventas a carrito versus ventas con llamadas, ¿ok? ¿Qué diferencias hay? Una venta a carrito o ventas directamente con el link de pago, que también seguramente conozcas a qué me estoy refiriendo, normalmente puede funcionar bien cuando son productos de muy bajo valor, es decir, 10, 20, 30, 50 dólares. Cuando son tickets de 500 dólares ya se complica un poquito, necesitas ya de, por ejemplo, un appointment setter que esté contactando personas para encontrar esos dolores, deseos, objetivos que tienen similar a como si sería una llamada de ventas, como por ejemplo en el caso de que si venderías productos digitales, también necesitas un setter para profundizar mucho más en estos objetivos que tiene la persona y así poder cerrar ventas por mensaje, es decir, a carrito de 500 dólares. Pero justamente en una llamada de ventas se profundizan mucho más con la persona y va a hacer mucho más sentido en productos de 1.000, 2.000, 3.000 y por sobre todas las cosas de 5.000, 10.000, 20.000 dólares. Es necesario que tengan una llamada de ventas para que las personas también puedan, o sea, los potenciales clientes, puedan solventar dudas, preguntas, objeciones que tengan, temores o miedos o preocupaciones simplemente, ya sean relacionadas con la empresa, con la persona que se lo está proveyendo, digamos, a este servicio, mentoría o producto, o proveyendo, no sé cómo se dice, pero bueno, ¿me entienden? O, por ejemplo, dudas si, por ejemplo, les puede servir este servicio a ellos mismos o no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Principalmente que una venta a carrito puede funcionar bien en un producto de muy bajo valor, 10, 20, hasta 50 dólares, y en cambio, ya cuando es un producto de medio valor, de por ejemplo de medio ticket, de 500 dólares, también se puede vender a carrito, cuesta un poco más, a veces necesitas que sean llamadas de ventas más cortas, por ejemplo, no hace falta que sean videollamadas, sino pueden ser solamente llamadas por teléfono, de unos 10 a 20 minutos, también funciona bien, pero ya cuando son videollamadas de ventas, son justamente para cerrar tratos de por encima de los 1.000 dólares. Y así, encontrar estos dolores objetivos de las personas y posicionar a tu metodología como el puente para que puedan conseguir esos objetivos. Justamente hablando también de lo que es la estructura para encontrar objetivos, dolores y posicionar nuestra metodología como un puente, vamos a hacer caso a esta estructura que la aprendí de mi mentor en la introducción de ventas, que es de Samuel Alba. Acá hice como una pequeña introducción, o sea, al final de cuentas, todo lo que es el script que lo aprendí de Samuel es mucho más largo. Este es el que utilizo yo justamente en mis propias videollamadas que me permiten cerrar tratos desde 500 hasta 4.000 dólares y en un pago o dos pagos, ya que es justamente el objetivo de que el negocio tenga la mayor cantidad de cash collected o de cash dentro de caja para poder así hacer otras inversiones y demás, ¿ok? Ya fui un poquito por las ramas, pero para que me entiendan también. Entonces, número 1, o sea, en sí, lo que es el proceso de ventas consta de 5 pasos, ¿ok? No, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, número 1 tenemos la parte de introducción. Básicamente lo que vas a hacer vos al inicio de comenzar una videollamada de ventas, ¿ok? Tenemos rapport, donde este rapport es para entrar en contacto con las personas, conocerlas, de qué país sos, cuántos años tenés por ahí no tanto, pero sino más bien de qué país sos, cómo está el clima allá. O sea, el objetivo del rapport es hacernos amigos de la persona, ya que una persona que no te conoce no te va a comprar, ni mucho menos si le caes mal. Entonces nuestro objetivo con el rapport es mostrarnos como personas normales, como personas
tal y como también lo es él justamente, y mostrarnos como amigos. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que estemos por acá. ¿De qué país sos? ¿De dónde nos saludamos? ¿Cómo está el clima por allá? Preguntas, digamos, para poder romper el hielo en pocas palabras y entrar en contacto con la persona y comenzar a aumentar un poquito más la confianza con el prospecto. Para que luego preguntemos acerca del socio, esposo, pareja, y así también ahorrarnos una objeción. Ya en el cierre, por ejemplo, ahorrarnos la objeción de que lo tienes que consultar con otra persona. Entonces, mientras también están en este periodo de rapport para poder hacernos amigos de la persona, también al momento de tomar un tipo de decisión sobre inversiones, necesitas consultarlo con tu socio, esposo o pareja, o con tu compañero de crecimiento o con otra persona. Entonces acá lo que estamos haciendo justamente es preguntarle a la persona básicamente si tiene que consultarlo con socio, esposo, pareja o compañero justamente, compañero o compañera básicamente lo vas reemplazando, para ahorrarnos la objeción en un futuro de que lo tiene que consultar con otra persona. Y si lo tiene que consultar, claramente vamos a buscar invitar a la otra persona también a que pueda venir a la videollamada y así que podamos estar los tres y podamos resolver dudas, preguntas de las dos personas, y no solamente de una, y podamos estar todos mucho más alineados en el proceso. Entonces, en ese objetivo, digamos, si lo tiene que consultar con otra persona, buscamos invitarlo a la videollamada. Y si no, la reagendamos. Y si no tiene que consultar con otra persona, directamente proseguimos con todo lo que es la estructura de ventas. Bien, luego vamos a sentar las bases dentro de también esta misma introducción. Vamos a sentar las bases con el objetivo de posicionarnos a nosotros como una autoridad en esta llamada de ventas y de que justamente vamos a ser nosotros quien va a llevar por el proceso de ventas a la persona por medio de preguntas. Entonces, un placer que estemos por acá. Básicamente el objetivo de esta videollamada es entender un poquito más cómo estás vos hoy en día, en qué situación actual estás con tu negocio y entender cuáles son tus objetivos para analizar si te podemos realmente ayudar con nuestros servicios, mentorías o productos, por ejemplo, o con nuestro servicio, con nuestro programa, y así poder contarte cómo lo podemos hacer y que vos puedas decir si querés invertir o no. Básicamente lo que estamos haciendo acá es decirle a la persona qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una serie de preguntas para encontrar dolor, objetivo, ver si la podemos ayudar realmente, porque al final de cuentas si no lo podemos ayudar también se lo vamos a hacer saber, y eso también baja un poquito más la guardia o la tensión de la persona, para que sepa que si realmente vos también como buen closer y buena persona, si sabes que no puedes ayudar a esa persona, se lo tenés que decir, ¿sí? No te puedo ayudar, y le pasás el contacto de, por ejemplo, otra persona, bien, que sí lo puede hacer, o directamente le decís no lo puedes ayudar y listo, ahí se corta. Entonces también aumentamos una vez más un poquito más la confianza con la persona de que realmente acá no estamos para presionarla y cerrarla por todos lados, sino más que con el objetivo de entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr la persona y por qué no los puede lograr todavía, o sea, qué le está haciendo falta. Y ahí es donde justamente entra nuestro programa. Si por ejemplo la persona está acá porque quiere perder peso y no lo está logrando, es porque no sabe cómo alimentarse ni sabe cómo entrenar. Entonces ahí entra nuestro programa, por ejemplo, de un coach fitness. ¿Me entienden? Bien, seguimos. La parte del descubrimiento, y esta es la parte más importante, que antes que nada voy a tomar un poquito de agua. La parte del descubrimiento es para poder entender al 100% y descubrir, vale la redundancia, estos dolores, objetivos, dolores futuros, prioridades, tiempo, todo lo que están viendo ya acá a la derecha de lo que es la estructura, para así ahorrarnos, número uno, objeciones. O sea, lo más importante que tiene el descubrimiento es prevenir objeciones del cierre, ya que es mucho más fácil resolver objeciones antes de decir el precio que luego de decirlo. Si aparecen objeciones luego de decir el precio, y estás complicado, pero si aparecen antes las puedes resolver, como por ejemplo preguntas acerca de incertidumbre, si le puede funcionar el programa o no, preguntas acerca de o objeciones, por ejemplo, de que le parece muy caro, etc. Así que está muy relacionado justamente a las objeciones. También te digo que tenemos un regalo para vos acá en la descripción de este video, donde vas a encontrar un Google Docs con las objeciones más comunes y formas de resolverlas. Así que si a vos también te aparecen objeciones como que te dicen que es muy caro, que lo tienen que pensar, etcétera, etcétera, que justamente puedas aplicar los consejos que vas a encontrar, las formas de resolverlos en ese Google Docs. Y ahora sí, proseguimos. La parte 1 del descubrimiento es encontrar dolor deseo y dolor futuro. ¿A qué me refiero con dolor? Encontrar por qué la persona quiere cambiar. Es decir, qué le llamó la atención, por ejemplo, a la persona para haber agendado esta videollamada, qué estaba buscando específicamente cuando la agendó, qué problema tiene actualmente en su negocio, por ejemplo, que está buscando resolver en este momento, o qué tipo de desafío está enfrentando a la persona, y así encontrar justamente cómo está ella a día de hoy. Y luego, ¿cómo te gustaría verte? Ya hablando de deseos, ¿cómo te gustaría verte, por ejemplo, de acá en los próximos 3 a 6 meses? ¿Cómo sería esa persona, digamos, que te gustaría convertirte? Ya hablando un poquito más del nicho de fitness, de salud o de psicología. Como además también, ¿cómo se ve tu negocio? O sea, ¿cómo te gustaría estar facturando? ¿Cuánto te gustaría estar facturando, por ejemplo, en los próximos 6 meses o un año? Y encontrar justamente esa situación deseada que está buscando la persona. Como por ejemplo que tiene un negocio digital que quiere facturar $10.000, pero que no puede hacer más nada porque quiere el contenido, el setter, closer, todo. Entonces
también le hace falta tiempo y le hace falta justamente la facturación. Entonces, el deseo que tiene de acá a 6 meses es estar ganando $10.000 y tener básicamente vida social. Bien, tenemos dolor y tenemos deseo. Luego, dolor futuro, en nuestros casos, digamos, a veces puede entrar, a veces no. Básicamente el objetivo del dolor futuro es encontrar básicamente la consecuencia, digamos, en realidad costo-consecuencia está más que nada por este lado, pero el dolor futuro sería más que nada relacionado a si la persona sigue tal y como está a día de hoy, ¿cómo estaría en un futuro? ¿Estaría mejor? ¿Estaría peor? Si, por ejemplo, te seguís alimentando de la misma forma en que estás alimentándote a día de hoy, o si, por ejemplo, no estás yendo a entrenar, ¿sentís que de acá a 6 meses estarías realmente mejor o estarías peor? Entonces también encontramos ese dolor futuro de que si realmente no cambia sus hábitos y no va a entrenar, por ejemplo, la persona en el caso de un coach fitness, va a estar cada vez peor. ¿Bien? Dolor futuro. Luego, prioridad y tiempo. ¿Realmente a día de hoy es una prioridad para vos encontrar una solución a este problema? Fíjese también cómo utilizo mucho los tonos, lenguaje corporal y demás, que para hablar de tonos y eso deberíamos hacer un video aparte, pero también para que puedan prestar atención cómo bajo un poco más los decibeles. No te estoy hablando como te hablo ahora, por ejemplo, acerca de los dolores, sino básicamente bajo un poquito más, me muestro más empático y entro en ese papel también de psicólogo al momento de entender justamente, de empatizar realmente con los dolores de la persona. Entonces, a partir de ese punto, digamos, es como, ok, por ejemplo, todos los ejemplos de preguntas que te voy dando son para un coach fitness, para que también me entiendas como en ese ejemplo, digamos, del nicho salud. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, es realmente una prioridad para vos encontrar una solución al sedentarismo o encontrar una solución, por ejemplo, a este problema que me comentabas, por ejemplo, que la persona te dijo que no le gusta cómo se ve al espejo. O sea, para vos realmente es una prioridad empezar a entrenar y cuidar de tus hábitos para verte cada vez mejor al espejo o realmente poder lucir una mejor silueta, por ejemplo, si te dijo que le gusta eso. O sea, ¿es realmente una prioridad para vos? Entonces, te dice que sí o que no y seguís profundizando así. O sea, por ejemplo, podés profundizar por el lado del por qué. O sea, ¿por qué realmente es una prioridad? ¿Por qué no lo dejas para más adelante? ¿Ok? Y acá también vamos combinando, por ejemplo, prioridad con por qué ahora. Eso también es muy bueno de esta estructura, porque puedes ir combinando distintas facetas, por así decirlo, de la estructura. Como por ejemplo también combinamos dolor futuro con costo-consecuencia, de seguir en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo justamente es cubrir todos los principios de creencia, como estaríamos marcando cruces como acá, para así prevenir objeciones y hasta llegar hasta el último, ¿ok? Entonces, ¿es realmente una prioridad para vos solucionar este dolor ahora, digamos? ¿O es una prioridad para vos empezar a trabajar por este deseo ahora, sí o no? Después, con respecto al tiempo, ¿realmente qué tanto tiempo tenés disponible a día de hoy o semanalmente, por ejemplo, para poder trabajar en este deseo que te dijo la persona? Acerca de duda, si has buscado ya otras soluciones a este problema que tiene la persona, como por ejemplo ya has probado otros coaches, nutricionistas, preparadores físicos, para poder alcanzar este objetivo que me comentabas. Después, solución, muy relacionado también, digamos, con la parte de dudas, si ya ha probado, digamos, otras formas de solucionarlo, o si realmente lo puede hacer solo, por ejemplo. O sea, en ese caso, digamos, ¿por qué no empezás a entrenar vos sola? O sea, ¿por qué no vas al gimnasio por tu propia cuenta? Y te va a decir por qué no tiene constancia, no tiene disciplina, no tiene el hábito formado, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos por qué no lo puede hacer por su propia cuenta, si ya ha probado, por ejemplo, otras formaciones, otras formas de solucionarlo justamente, y si le han servido, sí, por qué sí o por qué no le sirvieron. Luego también costo-consecuencia del hecho de seguir en el mismo lugar en el que está hoy en día, cómo se vería acá en los próximos 2-3 años, por qué ahora, realmente es algo que te gustaría vos solucionar lo antes posible, este problema que me estaba comentando, o lo dejarías para el próximo año. No, sí, lo antes posible. ¿Por qué? No, para el próximo año. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces siempre con el por qué siempre vamos a profundizar. Luego, socio o esposo, socio o esposo, digamos, que sería de este lado, es por si nos olvidamos de preguntar al principio, si tenía que consultarlo con otra persona antes de tomar una decisión, lo preguntamos acá. Y si no, directamente pasamos a la parte financiera. En este caso, preguntas de finanzas, básicamente, cuánto está dispuesto a invertir en el programa, cuál es su presupuesto de inversión, etcétera, etcétera. Para que vos también puedas tener mucho más contexto acerca de qué tipo de programa, por ejemplo, ofrecerle a la persona de acuerdo a su capacidad de inversión. Como por ejemplo, nosotros tenemos distintos servicios que van de entre los $1.000 a $2.000. En ese caso, ¿cuál te gustaría o en qué rango, digamos, estás vos dentro de tu presupuesto de inversión? ¿Estás más cerca de los 1.000, más cerca de los 2.000, estás al medio? Sabiendo justamente que mientras mayor es el ticket, mayor es el acompañamiento, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, acá también puedes jugar con que mientras más caro te paguen, más vas a hacer vos de lo que te pidió la persona, como por ejemplo acompañarla, brindarle buenos hábitos, darle seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ok, ¿estás más cerca de 1.000, 1.500 o 2.000? No, más cerca de los 1.000. Bien, perfecto. Y avanzás ya a la parte de la transición de la oferta, que en este caso, digamos,
transicionas en pocas palabras diciendo, bien, perfecto, hemos cubierto ya bastante terreno en cuanto a tu situación actual, avancemos a la siguiente parte. Bien, te voy a presentar, por ejemplo, cómo podemos solucionar tal problema. Y ahí ya lo llevas a tu presentación de la oferta. Lo que es el momento de presentar la oferta es básicamente para poder decirle a la persona cómo puede pasar con nuestra ayuda, de cómo está a día de hoy, de su situación actual justamente, a la situación deseada, ¿ok? Y marcar nuestra metodología como un puente para que pase de la situación actual a la situación deseada. Entonces, por ejemplo, a día de hoy la persona pesa, supongamos, 100 kilos y quiere pesar 80. Entonces, la persona, para bajar esos 20 kilos, vamos a posicionar nosotros nuestra metodología como un puente para que la persona lo pueda hacer, mejorando sus hábitos, mejorando y yendo a entrenar, mejorando también su alimentación, entrando en un déficit calórico, etc. Para que la persona pueda perder justamente y llegar a esa situación que está buscando. Bien. Y luego el cierre diciendo el precio y recibiendo también objeciones, como en este caso también. Yo puse cierre y después objeciones porque te pueden aparecer objeciones, ya sea antes del cierre como preguntas de incertidumbre, como por ejemplo, yo ya probé hacer CrossFit, le pongamos, y no me funcionó, vos me estás ofreciendo lo mismo. Ahí me metiste la pata, pero no preguntaste, por ejemplo, si ya probó otra forma de solucionarlo. Entonces no preguntaste, por ejemplo, si ya probó otros deportes, como el CrossFit, por ejemplo, y por qué no le funcionó, ¿ok? Entonces, en ese caso, digamos que lo que vas a buscar hacer es resolver cada una de las objeciones e indagar cuál es la objeción más profunda que exista en esa persona, digamos, como por ejemplo, capaz que no es por el tema del CrossFit, sino más bien por el tema del pago, o sea, por el tema de inversión. Entonces tenés que encontrar, por ejemplo, qué es lo que le preocupa, digamos, de determinada pregunta o objeción que te dijo la persona. Bien, y seguís avanzando resolviendo las objeciones, que como te digo, acá abajo te dejo las top 3 objeciones más comunes para que también las puedas resolver de acuerdo a cómo yo las resuelvo justamente personalmente. Bien, seguimos. Regalo, ya se los dije, ¿qué es un closer? Ahora, un closer de ventas. Lo voy a hacer acá un poquito más grande. Bueno, bien, como su nombre lo indica, el closing es como el arte, digamos, o la acción en sí de estar cerrando ventas. Ahora, el closer es la persona que lo va a hacer, ¿bien? Este closer de ventas puede ser el mismísimo dueño del negocio. Si, por ejemplo, sos un emprendedor que tiene su propio negocio digital, puede serlo vos tranquilamente en este momento, o puede serlo justamente una persona que tome estas videollamadas de ventas y termine por cerrarlas, ¿ok? ¿Cuál es el beneficio justamente de tener un closer? Que te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar energía, te va a ahorrar dolores de cabeza, te va a ahorrar también tareas a futuro. Y solamente lo único que comisiona un closer suele estar de acuerdo al ticket, ¿no? Entre un 10 a un 12% por tickets de encima de $2.000. Y por ejemplo, tickets debajo de $2.000 pueden ser entre un 10 a un 15%. ¿Ok? Entonces, por encima de 2.000 y este por debajo de 2.000. Bien, entonces, beneficios de un closer que siempre va a trabajar a comisión. Entonces básicamente si no cierra, no come, entre comillas, que eso también, digamos, es como lo que lo va a incentivar a él a realmente seguir invirtiendo en su formación, a seguir haciendo roleplays, a seguir justamente practicando, para poder también ahorrarte el tiempo a vos. O sea, el beneficio, el más grande beneficio que tiene tener un closer es que no tenés que estar cerrando vos ventas. Una llamada de ventas te demanda muchísima energía. Podés conversar con otra persona, escuchar sus dolores, escuchar sus cómo está actualmente, sus preocupaciones. Y entonces te consume mucha energía como persona. Y es mucho más valioso que vos como emprendedor o dueño de negocio estés centrado en tareas mucho más importantes y apalancadas que solamente cerrar ventas. Prefiero que estés pensando ofertas, pensando en la visión del negocio, analizando de qué forma mejorar todo el proceso de marketing como de ventas, analizando justamente, invirtiendo tu tiempo también en aprender nuevas metodologías, invertir en formaciones, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, tu tiempo tiene que estar en otro lugar que en cerrar ventas. Y que justamente este closer directamente tome las llamadas de ventas. El único contra que existe se lleva un 10 a un 15% o 10 a un 12% de la facturación, pero nada más. Al final de cuentas, ¿qué preferís vos? ¿Tener un 100% de $1.000 o un 90% de 10.000? En el caso de que el closer mejore, te saque tiempo, te ahorre energía, además también mejore todo tu proceso de marketing como de ventas, puedas estar vos más apalancado en la entrega del servicio, como también mejorando tu contenido, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas es como poner en la balanza si realmente te está quitando porcentaje o te está ganando o te está haciendo ganar más facturación. Bien, entonces, un closer, por ejemplo, también a nivel de rendimiento, a nivel de KPIs, tener básicamente debería estar entre un 20 o un 30% de tasa de cierre como mínimo de las ventas totales del negocio. Es decir, que si vos tenés 20 a 30%. Si vos tenés 100 llamadas mensuales, debería estar cerrando al menos 20 o 30, ¿bien? Para considerarse un closer promedio. También hay closers, por ejemplo, que tienen una tasa de cierre entre un 50 a un 70%. Yo en un momento llegué a tener una tasa de cierre de hasta un 75%. Como les decía, tenía hasta un 75% de tasa de cierre. Bastante nice.
Y ahora me mantengo entre un 40 o un 50% porque es un ticket mucho más alto de 4K, entre 2.000 a 4.000 dólares. Así que bien, seguimos. Ya hablamos sobre beneficios, ya le hablé sobre justamente que un closer te va a ahorrar tiempo. O sea, al final de cuentas, ¿qué beneficios y qué contras? Contras, capaz que si lo delegas antes de tiempo, siempre el experto dueño de negocio va a cerrar mejor que un closer, porque ¿quién mejor que vos, dueño de negocio, conoce las objeciones de tu cliente y los deseos de tu cliente, los dolores de tu cliente? Entonces, y además también la forma específica de resolverlos. En ese caso sí, pero si tenés un closer que está bien entrenado, con una buena capacitación y además también una persona que te lo inserte de por medio, también le brinde capacitación a esa persona, como por ejemplo en mis clientes yo también le brindo capacitación a los closers de mis clientes. Entonces en ese caso, digamos, es mucho más fácil que puedan aprender tu oferta y reemplazarte, o sea, que sean como un boss 2.0 y así poder ahorrarte tiempo, energía y de que vos estés mucho más enfocado en escalar el negocio, que es lo que realmente te va a hacer escalar las próximas 5 cifras, 10.000, 20.000, 30.000, 500.000 dólares. 500.000 no sé, porque todavía no llegué, ya vamos a llegar algún día, pero bueno, siento que es realmente algo clave. Como que te decía también KPIs, básicamente eso, al menos un 20 o un 30% de tasa de cierre. Si es un picante, podría tener también por encima del 50% o mantenerse en el 50%, también está bastante bien. Y luego, como últimos puntos, ¿cuándo contratar a uno? Si tenés una llamada de ventas semanalmente, no lo contrates, tipo, no es necesario. Ya cuando empiezas a tener una, dos llamadas de ventas al día o por ejemplo una llamada todos los días, prefiero 100%, digamos, al menos en mi caso, prefiero estar mucho más metido en la entrega del servicio y creando contenido e visionando todo lo que es mi negocio a comparación de tomar llamadas de ventas. Así que eso sería como un parámetro, digamos. Si vos tenés al menos una llamada cada día, delegar 100%. O sea, que tu energía no esté puesta en asistir a la reunión, en preparar la presentación, en objeciones, nada. Sino crecer el negocio. Así que eso fue la clase o el video de closing de ventas de hoy. Y espero haber aportado mucho valor como siempre. Les mando un abrazo. Nos vemos.